En la mañana de hoy he titulado este tema, o es una enseñanza sobre las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas del cual el Señor le reveló a Daniel a través del ángel Gabriel, le reveló esta visión. Las 70 semanas. ¿De qué se trata esta visión? ¿De qué se trata esta profecía? ¿En qué semana estamos? Todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo entero, esto que ha venido ocurriendo de la pandemia del último año y medio, no es algo tal vez un cabo suelto, algo que se está presentando, sencillamente todo está en la palabra del Señor, todo es profético y todo nos indica que el Señor está a las puertas, que el Señor está a las puertas a regresar por su pueblo, que estamos viviendo tiempos difíciles, que nosotros debemos estar atentos a la profecía, a la palabra del Señor, porque estamos en una guerra espiritual y esto debemos enfrentarlo como tal, como una guerra espiritual. Y para nosotros enfrentar esta guerra espiritual debemos prepararnos y debemos orar y debemos clamarle al Señor, no tomar la vida cristiana como algo liviano, como que es un momento o tal vez cada domingo en el cual me encuentro con el Señor o asisto a un lugar. No se trata de eso, se trata de tener una comunión diaria, permanente, que dependamos nosotros del Señor, que así como el pueblo de Israel en el desierto dependía del maná todos los días y ellos tenían que salir todos los días a recoger el maná, así el Señor quiere que nosotros dependamos todos los días de Él y todos los días le busquemos. Y en esta mañana estuvimos buscando al Señor, la presencia del Señor en oración, y esa presencia y esa búsqueda fue para el día de hoy, es para el día de hoy. Y mañana tenemos que volverlo, y mañana tenemos que llenarnos y sumergirnos en la presencia del Señor para estar constantes, para tener esa comunión diaria, porque el Señor nos habla todos los días. Así como el Señor quiere alimentarnos todos los días, el Señor nos da una palabra diaria, una palabra permanente, una palabra que le estamos necesitando nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos ayuda a orar lo que conviene, o sea que el Espíritu Santo nos da esa palabra que estamos necesitando para el día de hoy. Nos dio la palabra en esta mañana y esa palabra nos advierte, esa palabra nos previene de ataques del enemigo. Por eso es tan importante buscar la presencia del Señor, porque el Señor sabe de qué el enemigo está planeando, qué quiere hacer, qué quiere colocar obstáculos, de qué quiere tal vez enfermarnos, quiere hacer cosas, pero el Señor va delante de nosotros, abriendo caminos. El Señor va delante de nosotros, protegiéndonos, guardándonos, advirtiéndonos. Y por eso debemos estar nosotros con los oídos atentos, que tengamos nuestra vista espiritual y que podamos mirar y darnos y discernir de que el enemigo quiere atacarnos, y antes de que el enemigo lo haga, nosotros ya estemos, antes por el contrario, estemos ya preparados y sepamos qué es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. Entonces, de esa forma estamos nosotros advertidos, pero estamos nosotros también preparados, porque hay una guerra espiritual que se está librando en nuestra mente, en nuestra vida. El enemigo quiere organizar planes para dañar nuestras familias, para dañar nuestras vidas, para dañar nuestra salud. Él está organizando, él está planeando, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, y vino a desbaratar toda obra de las tinieblas, vino a desechar, a destruir todo lo que el enemigo está planeando en contra de sus hijos, de su pueblo, y por eso debemos tener puesta nuestra confianza en el Señor. Vamos a estar mirando la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27, y en esos versículos está la profecía de las 70 semanas, en el cual la profecía que el Señor le dio a Daniel. El Señor le revela este libro y estas profecías, y el profeta Daniel, el libro de Daniel, nos habla de lo que el Señor hizo. ¿Quién era Daniel? Daniel fue uno de los cautivos. Cuando vino Babilonia, invadió el pueblo de Israel, se los llevó cautivos para Babilonia, y entre esos cautivos iba Daniel, iba con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos iban y pasaron momentos duros. Recordemos Daniel en el pozo de los leones, recordemos a los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿no? Y esa decisión de ellos
¿Por qué digo esa decisión? Porque el rey Nabucodonosor, ellos no se quisieron postrar ante la imagen que creó, que mandó hacer el rey, no se quisieron postrar ante esa imagen porque adoraban a nuestro Dios, adoraban a Jehová, al único Dios verdadero. Y entonces el rey le dio una oportunidad, o trató de darles una oportunidad, dijo, bueno, les doy otra oportunidad, así que póstrese delante de la estatua que he creado, de la imagen. Y entonces ellos dijeron, no, rey, no hay necesidad de eso. Si el Señor nos quiere librar, nos libra. Y si el Señor no nos quiere librar, nos iremos. Igual si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Y que me habla eso de una decisión, que en ellos había una confianza total y plena en el Señor. Y entonces dijeron ellos, si vivimos, vivimos para el Señor, y si el Señor nos quiere librarnos libres. Y el Señor, y todas esas palabras enfurecieron al rey, y dice que mandó calentar el horno 7 veces más de todo lo que la ira que le dio por ellos no postrarse. Pero miren todo cómo cambió después. Ya el rey que fue admirado y dijo, este es el Dios verdadero. ¿Cuántos lanzamos allá al horno? No, 3, pero yo veo 4 y uno como al hijo de los dioses. Y entonces hablando de todo cómo cambiaron las cosas. Y cuando nosotros nos mantenemos, cuando nosotros creemos en el Señor, cuando tenemos la confianza en el Señor cambia esa situación en bendición. Algo que parece duro, algo que parece una tragedia, el Señor la transforma en bendición y en testimonio, para que nosotros entendamos y sepamos que el Señor es el único Dios, y que cuando colocamos la confianza en el Señor hace la obra que tiene que hacer en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en las personas que nos rodean. Daniel, ese joven, porque cuando fue llevado a Babilonia era un joven, y el Señor, toda la situación, Daniel estuvo preso, Daniel estuvo en momentos difíciles, pero ¿qué pasó? Hubo un momento, lo hago como una introducción para entender y saber a quién el Señor les estaba revelando la palabra. Y a Daniel, el Señor, recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño era el de la estatua, esa estatua que la cabeza era de oro, los hombros, los brazos eran de plata, de bronce, hierro, y los pies de hierro con barro mezclado. Y entonces tuvo ese sueño y llamó a todos los adivinos. Y él llama a los adivinos para que le revelen el sueño. Y los adivinos llegan allá de los caldeos, todo un ejército, el grupo de adivinos. Y entonces, a ver, rey, cuente el sueño que se lo vamos a revelar. Y entonces el rey le dice, no, es que ese es el problema, que no me acuerdo del sueño. Entonces necesito que me cuenten el sueño, que es lo que yo soñé, y me lo revelen. Y los magos, los hechiceros dijeron, no, eso es imposible, ningún rey nos ha pedido algo parecido. Dijeron, no, pues si no me revelan el sueño, entonces sencillo, lo mando a matar a todos, porque ustedes no me sirven para nada. Si me van a revelar el sueño, entonces, así como sus dioses le revelan el sueño, le dan la interpretación, entonces que también le muestre cuál es el sueño. Y entonces lo sentenció a muerte, y esas palabras llegaron a oídos de Daniel, y Daniel dijo, espere un momento, denme unos días, voy a orarle a mi Dios para que me revele el sueño y su interpretación. Ese es nuestro Dios, un Dios de respuestas. ¿Por qué le clama y le pide a Daniel, le hace esa petición? Porque había una confianza. Porque Daniel dijo, bueno, voy a orarle a mi Dios, voy a orarle a Dios, y Dios me va a dar la interpretación y me va a dar el sueño. Y de paso le voy a librar la vida a todo este grupo de hechiceros. Y entonces sucedió, y el Señor le revela, le muestra el sueño y le muestra la interpretación. ¿Cómo quedaría el rey Nabucodonosor cuando le dice, rey, este es el sueño? Y cuando le empieza a contar el sueño, el rey dice, sí, eso fue lo que soñé, y esta es la interpretación. Y entonces es cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos nuestra confianza en el Señor, cuando hay situaciones y nuestra confianza está puesta, así como los amigos de Daniel en el horno de fuego, que nuestra confianza también esté puesta en el Señor, esté puesta en su palabra, en lo que el Señor nos ha hablado, en lo que el Señor nos ha revelado.
Daniel, el cual el Señor también envía al ángel Gabriel y le da esta profecía. Y esta profecía viene hasta nuestros tiempos y es una de las profecías más exactas, aún con días, aún con número de días, en las semanas, todos los conocedores, teólogos, eruditos de la palabra del Señor han llegado a la conclusión que es de las profecías más interesantes y más exactas que hay en la palabra del Señor. Esta profecía le está mostrando cuándo viene el Mesías y cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, y abarca una serie de acontecimientos, y esto se lo mostró el Señor a Daniel 600 años antes de que sucedieran. Y hasta el día de hoy está todo en la cronología y en los tiempos de Dios. Es en el cual nosotros podemos leer la palabra y nos damos cuenta de todo lo que el profeta Daniel vio se está cumpliendo, así como el Señor se lo reveló. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerlo desde Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Cómo estaba Daniel? Estaba orando, ¿no? O sea que para que el Señor nos revele y nos muestre y nos hable, ¿qué debemos hacer? Orar, clamar, buscar la presencia del Señor. No podemos decir, no, yo llevo días que no busco de Dios, pero no sé, estoy pensando a ver qué Dios me habla, a ver qué me dice, a ver si Dios me muestra que debo orar o no debo orar, a ver si Dios me muestra que debo leer la palabra, que debo guardar su palabra, que debo ser obediente. Hay gente que está esperando que Dios se le aparezca y le hable y le diga con voz audible: hijo, levántese a orar, hijo, acuérdate que hay que leer la palabra. Hay gente que dice: a mí Dios no me ha dicho nada, nunca he escuchado que me diga eso. Pero tenemos esta palabra, esta profecía bíblica, esta profecía segura que es la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba en clamor, estaba en una comunión con el Señor, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿De dónde viene la sabiduría y el entendimiento? De nuestro Dios. Así que dice la palabra del Señor: si alguno esté falto de sabiduría o necesitamos sabiduría, nosotros necesitamos sabiduría del cielo, necesitamos sabiduría de lo alto para tomar las mejores decisiones diariamente. En estos días, o en días pasados, o el día miércoles, compartimos la palabra de que todos nosotros, todos los días estamos tomando decisiones, y esas decisiones, para mal o para, si tomamos esas decisiones para bien o para mal, tienen unas consecuencias. Y si tomamos buenas decisiones, vamos a ver buenos resultados. Y si tomamos malas decisiones, pues vamos a ver también los resultados lamentables. Y después decimos: ¿qué pasa? Después decimos: ¿qué sucede? No me salen las cosas como son, pero es por las decisiones que estamos tomando. Si nosotros estamos hoy en este día reunidos, y si mañana nos vamos para diferentes actividades, trabajos, es de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y lo que viene a continuación en esta semana son resultados de las decisiones que estamos tomando en el día de hoy o en los próximos días. Eso es, hay gente que dice: uy, esa gente, o alguien que tiene éxito o que le va bien en alguna área de su vida, y dice: esa persona sí es de buena, esa persona esto, esta persona lo otro. De un momento a otro le resultó, pero son decisiones, y es como dice la palabra del Señor. El ángel le dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, dice el versículo 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Somos amados para el Señor, somos personas que el Señor nos tiene en gran estima.
A veces el enemigo quiere decirle al Señor, no te escucha, no te oye, está abandonado, y el enemigo quiere lanzarnos palabras de desánimo, pero el Señor nos dice que somos amados para Él y eso es lo importante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es una ciudad, bueno, de esa época, de muchos años, pero es una ciudad tal vez pequeña a comparación de grandes capitales del mundo, pero es una ciudad que está a la vanguardia todos los días, casi todos los días la escuchamos en las noticias, que en Jerusalén, aún buena noticia, bueno, sobre el Tratado de Paz, pero también de ataques de Palestina al pueblo de Israel, a Jerusalén, que Jerusalén, Palestina pide a Jerusalén como capital. En el año 2017 el presidente Donald Trump nombró a Jerusalén, pasó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ya no estaba en Tel Aviv, sino en Jerusalén, y muchos otros países también lo hicieron, dando a entender que, diciéndole al mundo, para nosotros Jerusalén es la capital de Israel. Y eso molestó mucho, y eso no en esa época todavía, y debido a esas decisiones, en toda esa zona del Medio Oriente hay una bomba de tiempo. Lo vemos ahorita con los talibanes, lo vemos hace unos años con lo de Siria. La palabra del Señor me habla, dice que Siria Damasco va a ser destruida. Hay una profecía que no se ha cumplido. Damasco siempre ha sido una ciudad, nunca ha sido destruida, y la palabra del Señor me dice que Damasco dejará de ser ciudad. O sea que me habla de que en esa región y en el Medio Oriente va a haber una guerra muy tremenda que está por ocurrir, y eso nos lo habla la palabra del Señor. Así que vemos todo, se habla sobre el Tratado de Paz, se habla sobre Palestina, esa confrontación que hay, y si ustedes se dan cuenta y nosotros analizamos, nos damos cuenta de que aún los noticieros, los periodistas están a favor de Palestina. Uno dice, algo ocurre ahí. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Yo he escuchado a muchos periodistas, es que casi que digo yo, periodistas nacionales y de otros países, y digo yo, pero nadie habla una cosa buena de Israel, sino todo es que Israel está matando a los palestinos, y que Israel, y yo digo, pero si es que esa tierra y aún esa región y esa franja, la que llaman la franja de Gaza, le pertenece a Israel. Y el Señor, ¿sabe qué pienso yo? Digo, ¿será que esos periodistas nunca leen la Biblia? Si el Señor les dio las limitaciones, les dijo, miren, y les dijo el pueblo, le regalo esta región, la región de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El Señor se la quitó al pueblo de Canaán por ser un pueblo malo, idólatra, tremendamente idólatra, se la quitó a los cananitas y se la entregó al pueblo de Israel. Y digo, ¿será que no entienden? ¿Será que no la han leído? Porque todo lo que hablan, y eso me dice y me da el discernimiento, es el enemigo colocando a todo el mundo en contra de Israel. ¿Y por qué? Para preparando todo lo que se viene y lo que me habla el libro de Daniel, todas las profecías. ¿Por qué? Porque dice que un día estará todo el mundo, o sea, todos los ejércitos del mundo y todas las naciones y todos los reyes, hablando de presidentes, y todos los ejércitos en contra. Dice que van a enfilar todas sus baterías y todas sus armas en contra de Israel. ¿Y cómo se logra esto? Por toda la información y la desinformación. Y hay gente que cuando yo he hablado con personas, así que uno comparte y yo noto en la forma cuando la persona habla con odio de Israel. Israel como cual pueblo de Dios, y mire lo que están haciendo, y mire y esto y lo otro, y hablan en contra de Israel, y hablan de una forma, y la palabra del Señor me dice que los que de los que le demos bendición a Israel, seremos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Esos son principios bíblicos que debemos nosotros utilizar y que nosotros debemos poner en práctica y orar por Israel. Y el momento en que yo oro por Israel, el Señor dice que el Señor bendice mi vida, bendice mi entorno, bendice todo, mi trabajo, todo, porque estoy orando por el pueblo de Dios. Y es que el Señor me ora, debemos orar por la paz de Israel. O sea que el que hace lo contrario, ¿qué sucede? Pues va a recibir una respuesta contraria, una respuesta opuesta. Cuando el Señor dice que
esas son las connotaciones que tiene la palabra del Señor. Cuando el Señor dice, y cuando le busquemos a Dios, dice, yo no me olvidaré de tus hijos, cuando estamos buscando al Señor. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor también? Es que si nos olvidamos de Él, entonces se va a olvidar de nuestros hijos. O sea, la palabra debemos tomarla también en los dos sentidos. O sea, si el Señor nos dice algo, entonces decimos, ¿qué pasará si no lo hago? ¿Qué pasará? ¿Qué será lo opuesto, lo contrario? Y por eso debemos nosotros leer la palabra, como le dijo el ángel, le dijo Gabriel a Daniel. Debemos tener la sabiduría y el entendimiento. La palabra del Señor se debe leer con la sabiduría y el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Y dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación. Y aquí ya vamos a entrar en el tema, y esto es algo de números en cuanto de tiempos. Y dice, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Para qué el Señor le dio esa visión a Daniel? ¿O para qué el Señor nos dio esa visión? Aquí está. Dice, para terminar la prevaricación, número 1. Número 2, y para poner fin al pecado. Número 3, y expiar la iniquidad. También para traer la justicia perdurable. Número 5, y sellar la visión y la profecía. Y número 6, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está dando una indicación precisa. Dice que a las 62 semanas, más las 7 que llevábamos, son 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir esa palabra, mas no por sí? De que le quitarán la vida al Señor Jesucristo sin ninguna razón. O sea, le están crucificando un justo. Y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 después de Cristo, este general romano Tito destruyó la ciudad, todo está, y dice, el fin será, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí me está hablando lo último sobre la venida del anticristo, sobre esa última semana. Entonces vamos a empezar. Aquí he traído un cuadro más o menos con una explicación, un diagrama para poder entender estos tiempos, pero vamos a mirar vamos a mirar la parte de cuál es el propósito de esta profecía. ¿Qué quería el Señor hacer con esta profecía? Hay puntos que se han cumplido, pero en su mayoría o en su gran mayoría no se han cumplido, están por cumplirse. Entonces lo que hemos leído dice, el Señor, ¿qué quiere decir? Poner fin a la prevaricación. ¿De qué me habla esto? De poner fin a la rebeldía del pueblo de Israel. El Señor quiere poner fin. ¿Cuál es la rebeldía? Todo lo que hemos leído, de todo lo que el pueblo de Israel se ha rebelado, ha murmurado, pero también nos habla a nosotros de que el Señor quiere que nosotros estemos listos, que estemos preparados, que estemos listos para la venida del Señor Jesucristo. Hay algo aquí, un acontecimiento, y es que Daniel me habla o está hablando en la profecía sobre la venida del Señor Jesucristo y la segunda venida. Pero en ese momento, antes de que aparezca en escena, tal vez me estoy adelantando, pero para colocarlo, para darle un contexto, antes de que esto ocurra de la venida o de la aparición del anticristo, cuando se va a iniciar la semana 70, el pueblo de Dios, nosotros como iglesia, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor.
Hoy estamos viviendo ya un tiempo en el cual aún el mismo o un sector del pueblo cristiano dice, no, eso del arrebatamiento ya no va, eso vamos a hablar solamente del Mesías, de la primera venida y de la segunda venida, no se sabe. Otros hablan y hay diferencias, hay diferencia en el cual alguna parte del cristianismo dice, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, otros no va a pasar, pero la palabra del Señor, pues lo que yo he leído, lo que he estudiado es clara, y la palabra del Señor me dice que el Señor nos guardará de la prueba de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que el Señor nos quiere guardar, y debemos nosotros estar listos, de estar preparados para lo que viene. Entonces vamos a mirar a través de la palabra del Señor y vamos a ver, y vamos a desglosar, vamos a desmenuzar la profecía. Dice acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas. Las semanas pueden ser de días, como nosotros las estamos viviendo, de domingo a sábado, o de lunes a domingo. Y bueno, el domingo es el primer día de la semana, y es una semana de días, son 7 días. Pero acá la palabra me está hablando, en Israel es muy común, o antiguamente en Israel es muy común hablar de semanas de años. O sea que ya no una semana de días, sino una semana de años, o sea, una semana de 7 años. Entonces dice acá, o sea que si son 70 semanas, y son semanas de años, me está hablando 70 semanas por 7 años, me está hablando de 490 años. Lo que aquí aparece 490 años que comprenden las 70 semanas de Daniel. 490 años. Entonces dice, para determinar la prevaricación, bueno, dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Vamos a mirar o vamos a saber o vamos a estudiar cuándo se expide la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, cuándo ocurre eso. Y vamos a verlo en el libro de Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 2. O sea, esto es como para mirar y partir de esta profecía, y cuándo empieza la semana, cuándo empieza la primera semana o las primeras 7 semanas. Entonces vamos a mirar el libro de Nehemías en el capítulo 2, y ahí me indica con el rey Artajerjes que le da la orden para que Nehemías vaya y empiece a reconstruir los muros, pero también empiezan a reconstruir a Jerusalén como ciudad. Y dice el versículo 3, y dije, el capítulo 2 de Nehemías, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumadas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué está sucediendo ahí? Nehemías le está pidiendo al rey que le dé la orden y que expida un edicto para iniciar la reconstrucción de los muros, pero también de la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuánto tiempo dura la reedificación de Jerusalén? La palabra del Señor me dice que dura 49 años. Lo encontramos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Si lo leemos, nos damos cuenta de que esto duró 49 años. O sea que ahí empezamos con las 7 primeras semanas. Van 7 semanas. ¿Por qué? Son 7 semanas de 7 años. Me da 49 años. Esos 49 años fueron la reconstrucción de Jerusalén, como lo dije hace un momento. Entonces empezamos con las primeras 7 semanas que corresponden a 49 años. Ahora vamos a seguir la profecía. Dice, y edificar hasta, dice,
y entienden que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos. O sea, a partir de la reconstrucción, a partir de que terminan de reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, desde ese momento hasta que el Señor Jesucristo venga, el Mesías, el Mesías nazca, o sea, hablando del Señor Jesucristo, han ocurrido otras 62 semanas. O sea, aquí lo vemos, está desde la reedificación, o sea que me está hablando acá, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta que el Señor Jesucristo entra o tiene la entrada triunfal a Jerusalén. Allá, recordemos, el pollino ha pasado. Hasta ese momento han transcurrido 62 semanas más. O sea, que estamos hablando de ¿cuántas semanas? 69 semanas. Entonces, ahí me está hablando de 434 años, esas 62 semanas. Si colocamos 62 semanas por 7 años, me da 434 años, más 49 años, estamos hablando de 483 años. O sea, esa profecía la estamos viendo en años y estamos viendo la precisión de los años, del tiempo. Así que la palabra del Señor me habla y dice, bueno, vamos a mirar nuevamente los puntos de la profecía. Era para poner fin a la rebelión del pueblo de Israel, que era la prevaricación, para terminar con su pecado. El punto 3, obtener el perdón de los pecados por nuestra culpa, o sea, la expiación de los pecados. Eso ya se cumplió cuando el Señor murió por nuestros pecados. El Señor murió por los pecados de la humanidad. El número 4, para traer justicia eterna. Yo me pregunto en estos momentos, ¿hay justicia eterna en este momento? No la hay, o sea que hay puntos de la profecía que no se han cumplido. Para sellar la visión profética y para ungir al santo de los santos. O sea que esto me está hablando de que esto va a ocurrir en el milenio, cuando el Señor establezca el reino milenial y el Señor coloque su trono desde Jerusalén. El Señor va a gobernar y el Señor va a gobernar la tierra durante 1000 años. Todo esto se va a cumplir en ese tiempo del milenio. Aquí los pecados, el Señor trae perdón de pecados. El Señor nos ha redimido, el Señor ha expiado nuestros pecados. Pero hay otras profecías como los que acabo de leer no se han cumplido. Entonces vamos a estar revisando y vamos a estar mirando toda esta situación que se ha venido presentando. Vamos a estar mirando Mateo 24:15. Vamos a estar mirando ese versículo. Me gustaría si alguno de los hermanos lo encuentra, nos lo lea para también que participemos, y los hermanos, alguno que encuentre Mateo 24:15, podamos nosotros leerlo y acá edificarnos todo. Amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. ¿Y el 21, hermano, más adelante? El 21 dice, porque habrá entonces una tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén, gloria a Dios. Ahí ya nos está hablando del momento o del periodo de la última semana, de la semana 70. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que les hablé de las 7 primeras semanas y de las otras 62 semanas que estamos cumpliendo las 69 semanas. En ese momento dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
O sea, que ahí termina la semana 69 y ahí se detiene el reloj profético, porque esto es una profecía profética y ahí se detiene. O sea que en este momento, la profecía de la semana 70 se ha detenido, por decirlo así, en la semana 69. La palabra del Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino a traer salvación al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo rechazó. Hasta el día de hoy el gran grupo de rabinos no aceptan a Jesucristo como el Mesías. O sea, aún a esta época lo están esperando. Y ellos están esperando que venga el Mesías. Pero Daniel ya me habla de que vino ya hace muchos años, más de 2000 años. Pero ellos no entendieron esta profecía, no entendieron, no tuvieron el discernimiento de los tiempos. Y entonces ellos dijeron: no, ese no es. Ese alguien se hizo pasar por el Hijo de Dios, se hizo pasar por el Mesías, pero nosotros lo seguimos esperando. Entonces, debido a que el pueblo de Israel no recibió, no aceptó, no reconoció a Jesucristo como el Mesías, entonces ahí se detiene y se detuvo la semana 69. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: esperen un momento, ya regreso, que voy a tratar con la iglesia. A partir de ese momento el Señor abre, como dice, ya dice, no es la salvación solamente para el pueblo de Israel, sino para todos, para todo el que quiera acercarse a mí, para todo el pueblo gentil, o sea, el que no es del pueblo de Israel. Y entonces cuando el Señor les habla de la boda, de la cena, de la invitación a la cena, y el Señor hizo una cena, hizo invitación, y los que están invitados no fueron, cada uno se disculpó, hablando del pueblo de Israel. Entonces el Señor les dijo: vayan y traigan los cojos, los mancos, de todos. Y ahí llegamos nosotros, llegamos tal vez con muchos errores, con muchas fallas, pero el Señor tuvo misericordia y el Señor abrió ese compás para su iglesia. Y ese se llama el periodo de la gracia. Estamos viviendo el periodo de la gracia. ¿Desde cuándo empieza el periodo de la gracia? Desde el momento en que el Señor Jesucristo muere. ¿Y cuándo termina el periodo de la gracia? Hasta que el Señor Jesucristo venga por su pueblo en el rapto de la iglesia. O sea, que estamos ya terminando, ya estamos próximos a terminar el periodo de la gracia. ¿Y qué me habla la gracia? De que recibimos a Jesucristo por fe, porque el Señor murió por nosotros. Hay gente que no entiende la gracia. Hay gente que uno le habla y dice: pero yo solamente por recibirlo ya soy salvo, ya no tengo que recibirlo. Ese es el primer paso para aceptarlo. Y sencillamente porque el Señor lo diseñó de esa manera. Y hay gente que dice: no, es que me parece imposible que alguien que sea pecador, que tenga tantos errores, por aceptar a Jesucristo y creer y tener fe, se salva. Entonces hay gente que no entiende lo que es la gracia, pero el Señor nos ha dado ese regalo sin merecerlo. Eso se llama gracia, es la dádiva que el Señor nos da, y por eso debemos estar agradecidos por lo que el Señor nos ha regalado, por lo que eso es un regalo que debemos apreciar. Hay mucha gente que no lo aprecia porque es regalado. Y entonces dice: no, es que yo quiero que me cueste. Y entonces hace muchas cosas que el Señor no le está pidiendo, y el Señor solamente dice: recíbame, acéptelo por gracia, acéptelo por fe, y después, en ese momento, a partir de ese momento, empiece a obedecer mi palabra, mis mandamientos, todo lo que les he dejado escrito, recíbalo y acéptelo, y también sea obediente a mi palabra. Esa es la gracia del Señor. Es la misma gracia que tuvieron los dos ladrones. No el ladrón bueno y el ladrón malo, sino los dos ladrones. He escuchado hablar de un ladrón, el bueno y el malo. Son los dos ladrones representando la humanidad. Y el Señor Jesucristo está en la mitad de ellos, en medio de ellos. Y el Señor Jesucristo está en medio de la humanidad, está en medio y representa, los dos ladrones representan la humanidad. Y uno de ellos le dice: si usted es verdad Dios, bájense de ahí, bájenos a nosotros también. Y el otro ladrón le dice: pero refiriéndose a Jesucristo, ¿qué mal ha hecho? Nosotros estamos acá por todo lo que hemos hecho, lo malo, pero el Señor no ha hecho nada malo. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó ahí? Uno
la salvación estaba en medio de ellos. Uno dijo, esa salvación no me interesa, ¿no? Ya estoy aquí, yo miro a ver qué hago, yo miro a ver cómo me defiendo. Y el otro ladrón dijo, esa salvación, Señor, la aprecio, dame esa salvación, acuérdate de mí, la necesito. Y el Señor le da la salvación. Es la gracia, es un momento de decisión. Ambos tuvieron la misma oportunidad. Uno dijo, no me interesa, y el otro dijo, sí me interesa. Me agarro de esa salvación, me agarro de ti, Señor. Y ese mismo día estuvo en el paraíso, ese mismo día estuvo en la presencia del Señor. Así que es lo que ocurre hoy en día. Y he compartido con personas y desafortunadamente ocurre lo mismo. Y le dicen a uno, me disculpa, eso no me interesa, no. Y aún personas enfermas, terminales, diciendo, no me interesa. Y uno dice, realmente el Señor lo dejó escrito, porque no solamente fue para el ladrón de esa época, se sigue cumpliendo. Y la gente prefiere partir a la eternidad sin el Señor. ¿Y sabe por qué prefiere partir a la eternidad? Porque no quieren tomar la decisión, porque no se rehúsan, porque no creen en el Señor, porque no creen que el Señor les pueda salvar, porque no creen que el Señor pueda hacer cambiar sus vidas. Pero como lo dije inicialmente, el Señor es la única opción. Es la única opción. Estamos viviendo un mundo en el cual el enemigo les ha presentado muchas opciones. Y la gente piensa que así como pueden recibir a Jesucristo, pueden salvarse de otras formas. Y es como decirle al Señor Jesucristo, la persona que piensa que se puede salvar de otra forma, o viendo a la nueva era, o a tantas cosas, a tantas creencias que hay hoy en día, es decirle al Señor Jesucristo, conmigo perdió el tiempo, viniendo acá a morir en la cruz del Calvario, porque yo me puedo salvar de otra forma. Es el pensamiento y la forma de expresarle al Señor, porque dice, yo me puedo ir por otro lado, puedo buscar un atajo, puedo buscar otro camino de salvación diferente al que nos ha presentado, pero la palabra me dice que solamente es el único camino, el único medio de salvación, el único que nos puede restaurar, redimir, como lo es en este momento, expiar nuestros pecados. Es la sangre preciosa de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y el Señor Jesucristo tenía que morir de la forma como murió, con derramamiento de sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, tenía que cumplirse la palabra como se cumplió. Y entonces vamos a estar mirando, bueno, en el libro de Romanos 3:25 me habla de la venida, de que el Señor vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y en muchos otros versículos. Así que en este momento, y ya las dos partes de las dos partes de las cuales se dividen las 70 semanas, la primera parte 49 años y la segunda parte que la encontramos acá, que son las otras 62 semanas correspondientes a 434 años. Entonces vamos en 483 años. Ahí termina. En Mateo 21, del 1 al 9, me habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hay otros que dicen que no es ese momento, es el momento en que el Señor Jesucristo muere. Se termina la semana 60. Hay otros que dicen que, estudiosos de la Biblia, que es el momento en que Jesucristo es bautizado, cuando inicia el ministerio. Pero prácticamente estamos hablando de días. Y yo digo, en este contexto de más de 2000 años más 600 años, o sea, un contexto tan amplio en años que tal vez la duda sea en algunas semanas, en algunos días. Yo digo, la profecía que el Señor le dio a Daniel es una profecía muy precisa, muy exacta. Y entonces ahí termina, o ahí se ha detenido la semana 69. O sea, al momento de detenerse la semana 69, como les dije hace un momento, estamos viviendo el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia, que nos habla Hechos capítulo 15, versículo 14. Y el Señor está tratando
con la iglesia, está tratando con nosotros. Pero ya después de que el Señor trata con nosotros y de que se manifieste el hombre, como dice la palabra acá, el hombre de iniquidad, el anticristo, como dijo alguien en la ocasión, es que hay anticristo, y está un poquito despistado, pero desde ese momento se inicia la semana 70. ¿Sí? ¿Cuándo se inicia la semana 70? El momento en que se manifieste el anticristo. ¿Por qué no se ha manifestado hasta ese momento? También haciendo unos estudios, recopilando información, en su gran mayoría los teólogos dicen que ya es un hombre adulto, o sea, ya es una persona que no se ha manifestado. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque está la iglesia, porque estamos nosotros acá en la tierra y está la presencia del Espíritu Santo. Por esa razón, el anticristo no se ha podido manifestar. Él quisiera manifestarse ya. Y todo esto que ha venido ocurriendo, quieren acelerar el gobierno del anticristo, ya manejar todas las cosas como quisieran manejarlas a su antojo. Ellos están que se toman el poder aún fuera de tiempo. Pero nosotros como iglesia debemos impedirlo. Debemos orar, debemos clamarle, ¿no? Que sea el tiempo de la profecía, que sea el tiempo de Dios, no porque ellos tienen que tomar el tiempo antes. Y si ellos se toman el tiempo antes, es porque nosotros como iglesia lo vamos a permitir. Entonces, no se ha manifestado. Hay de pronto alguna controversia. Lo he escuchado, se lo compartí a mis hermanos cuando estuvimos haciendo el discipulado, y hay gente o algunos cristianos dicen, bueno, la iglesia, el Espíritu Santo levanta la iglesia en el arrebatamiento, y entonces el Espíritu Santo se va con la iglesia y el Espíritu Santo, y entonces los que quedan acá en la tierra, y lo que la palabra del Señor me habla de Apocalipsis, que dice que de cristianos que quedan en la gran tribulación se van a salvar, porque dice, estas son las almas de los decapitados que vienen de la tribulación, o sea que se salvan. Y alguien puede preguntar, bueno, y si el Espíritu Santo no está porque porque se llevó a la iglesia y el Espíritu Santo fue, esas personas ¿cómo se salvaron? Pues lógicamente, y es lo que he estudiado, es que el Espíritu Santo lleva a la iglesia, y ya el ministerio del Espíritu Santo como tal, como lo está haciendo en este momento, ya no va a estar trabajando en la gran tribulación. Va a estar el Espíritu Santo, pero ya no como lo está haciendo en este momento. O sea que las personas que se salven en la gran tribulación, los cristianos, se van a salvar de una manera muy tremenda, o sea, luchando, o sea, con algo que yo digo, debemos estar preparados nosotros en este momento, que tenemos la ayuda, que tenemos la guía del Espíritu Santo, que nos ayuda, porque esos momentos van a ser muy tremendos, porque va a ser el reinado del anticristo, donde los demonios van a estar ahí trayendo, si ahorita, hoy en día la gente, o decimos, esto está tremendo, todo lo que está ocurriendo, todo, la parte moral, la parte que se ha perdido, ahora cuánto lo vamos a ver en ese tiempo, donde prácticamente tiene allá el anticristo va a tener el gobierno en ese tiempo de 7 años, o sea que estamos hablando de la última semana, y una semana de 7 años. Pero vamos a terminar acá cuando dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mandó por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará devastación. Y por otra semana, estamos hablando ya de la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que les hablaba inicialmente de la paz. Y la gente y el mundo anhela la paz. Los gobernantes anhelan que haya un tratado de paz en Israel. ¿Por qué? Porque si no, eso nos va a traer tranquilidad, va a traer paz al mundo, porque allá esa bomba de tiempo allá se va a detener y todo, y eso es lo que va a venir a hacer el anticristo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto de muchos. O sea, ese pacto que se ha tratado de hacer durante muchos años no se ha podido, pero este hombre llega con sabiduría, y esa sabiduría, y dice, bueno, vamos a hacer la paz, y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, el anticristo
se va a quitar la máscara y va a decir, bueno, ustedes pensaron que yo era el Mesías, se vuelven contra ellos, se vuelven contra Israel, se vuelve a perseguirlos y ahí ellos se dan cuenta de que han sido engañados. Y en ese momento, como lo hablamos hace algunos días, están los dos testigos, y los dos testigos están precisamente predicando y hablando y advirtiendo al pueblo de Israel que ese es un impostor, desenmascarando al anticristo, y entonces el anticristo se vuelve contra ellos y los manda a matar, los manda a asesinar, y como escarmiento los deja por 3 días en una plaza pública para que lo vea todo el mundo. Y ahí vemos todo lo que viene y lo que va ocurriendo. Dice que después, o este año, o estos 7 años, esta última semana es una semana de tribulación como nunca antes la ha habido sobre la tierra. O sea que si nosotros vemos situaciones que han venido pasando y todo esto que hemos venido pasando el último año y medio, hay que alguien diga, no, esto es tremendo. Dice la palabra del Señor que lo que viene para esa época no tiene comparación con nada de lo que hemos vivido en estos tiempos. Nada, ni nada, porque es un tiempo de una tribulación muy dura, muy tremenda que viene sobre la tierra. Así que este es el tiempo en el cual el Señor le ha dado ese tiempo al anticristo. O sea, le ha permitido, pero tiene su momento. Y entonces, después vienen los últimos 3 años y medio. ¿Qué pasa con nosotros mientras está ocurriendo esta tribulación tan grande acá en la tierra? Nosotros estaremos, dice la palabra del Señor, gozándonos en la boda del Cordero, en la presencia del Señor. Mientras aquí en la tierra están 7 años de tribulación, nosotros estamos con el Señor en la boda del Cordero, disfrutando esos 7 años ahí en la presencia del Señor, en la boda del Cordero, lo dice la palabra del Señor. Así que vemos la diferencia. Dice la palabra del Señor que un día se va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y quien no sirve. Quien ha obedecido la palabra del Señor y ha seguido al Señor, y quien no la sirve. ¿Por qué? Porque muchos cristianos miran y dicen, pero yo no sé, yo llevo tantos años cristiano y yo veo otra gente como más contenta, como más feliz, y no buscan de Dios nunca. Antes cada día son más malos. Y dice el Señor que no nos preocupemos de eso, porque un día se va a ver una diferencia. Un día vamos a entender, y lo que pasó y lo que sucedió es que el Señor les estaba dando también un periodo de espera, un periodo de gracia, para que esas personas también se arrepientan, porque el Señor es misericordioso y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el Dios de misericordia que tenemos, que el Señor les da esa espera, y la gente, antes por el contrario, en vez de utilizar ese tiempo para buscar de Dios, son malos y cada día más malos. Pero el Señor, sin embargo, sigue dando esa espera, y la palabra del Señor, eso es lo que a mí, o lo que dice la palabra, dice que donde hay pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿De qué me habla esto? De misericordia, de la misericordia del Señor. Y ahí terminamos en la semana 70. Ese es el fin. O sea, ese es el fin de la profecía, la semana 70, y después de ahí en adelante viene lo que es cómo termina y cómo finaliza la semana 70 con el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando todos los ejércitos, como lo dije hace un momento, apuntan y quieren destruir y borrar del mapa a Israel, entonces ahí el Señor regresa por segunda vez. Y dice que ahí todo ojo le verá, y Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se dará cuenta de que ellos mataron al Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que ellos le preguntarán, ¿y quién les hizo esas heridas en sus manos? Y el Señor les dice, estas heridas fueron hechas en la casa de mis amigos. Y en ese momento ellos reconocen que fueron quienes crucificaron al Señor Jesucristo. Va a ser un momento muy tremendo para ellos, va a ser un impacto de que ellos dijeron, pero ¿cómo así? Nosotros los matamos, los asesinamos, hasta más de 2000 años nos dimos cuenta de lo que pasó, porque muchos de ellos, ahorita hay el judío mesiánico, que ya busca, que ya cree en Jesucristo, pero
hay muchos judíos que lo siguen negando y que dicen que no, y siguen esperando, yo veo noticias de Israel y dicen que están esperando la venida del Mesías, que ya va a llegar, y entonces uno dice, esto me habla de que ya se está cumpliendo, de que ya el Señor viene por su pueblo, de que ya el Señor viene a arrebatar su iglesia, o sea, y desde ese momento empieza el reino milenial, o sea, y los 1000 años que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra. ¿Y con quién? Cuando el Señor viene por segunda vez y dice que coloca su pie en el monte, ¿con quién regresa? Regresa con nosotros, con la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que creamos, o sea, que estemos nosotros colocando la confianza y que estemos esperando la venida del Señor, y que todas aquellas cosas que tengamos que corregir, las corrijamos y le digamos, Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué debo mejorar? Señor, ¿en qué debo buscarte más? Y que nosotros estemos buscando esa presencia del Señor. Hay cosas que nos apartan, hay cosas que nos quitan presencia de Dios, pero que nosotros estemos ahí buscando, pidiéndose consejo, diciéndole al Señor, ¿por qué? Porque queremos agradarlo, porque queremos servirle, porque queremos llenarnos de su presencia, queremos nosotros discernir los tiempos, discernir el tiempo que estamos viviendo. Y ya para terminar, quiero dejarles este versículo. Gloria al Señor. Y bueno, el versículo que está en Daniel 12, capítulo 11, y es referente a la última semana, y es referente a los 1260 días. Y esos 1260 días, si los dividimos en 360 días, que es el año bíblico en Israel, o el año bíblico, me da, si con una calculadora dividimos 2000, en Daniel 12:11 me habla de los 1260 días. Si cogemos 1260 días, lo dividimos en 360 días, me da 3.5, que me está hablando de los 3 años y medio. Y yo digo lo que les dije hace un momento, o sea, la precisión de la profecía que el Señor le da a Daniel. Y entonces, en conclusión, la profecía lo que le está diciendo, que nos está diciendo a nosotros, pero también le estaba diciendo al pueblo de Israel, a los conocedores de la palabra del Señor, a los eruditos que no sé por qué algo sucedió, se envanecieron en sus conocimientos y no entendieron la profecía. Le estaba diciendo el día que iba a venir, el año que iba a venir el Mesías, o el tiempo que iba a venir el Mesías, y nos está diciendo el tiempo que va a regresar el Mesías. Todo eso está contemplado en la profecía que hemos acabado de ver. Así que nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Y con esta profecía y con esta que acabamos de leer, lo que nosotros entendemos es que debemos decirle al Señor, y en oración decirle que nos revele, que nos muestre, ser nosotros humildes en la búsqueda de Dios. A veces creemos que nos conocemos todo, y por creernos que nos conocemos muchas cosas, el Señor deja de revelarnos cosas que necesita revelarnos. O sea, nos envanecemos y decimos, yo conozco, yo tengo mis títulos, y hoy en día veo eso, ¿verdad? Hay muchos títulos, hay mucho conocimiento teórico de la palabra de Dios, pero no hay una experiencia con Dios, y la gente se envanece y dice, alguien me dijo en una ocasión, cuando yo empecé a predicar la palabra en el año 2017, estuvimos abriendo una iglesia en Cabecera, y alguien me dijo, no, es que me lo dijo de esta forma, es que mi pastor tiene que ver, mi pastor, la persona donde yo me congrego tiene que ser mínimo teólogo. Me dice en esas palabras, y me dice, porque es que yo soy teólogo. Y entonces yo recibí esas palabras, pero lo dejé hasta ahí, nunca le comenté nada. Pero yo veo que hay como se envanece la persona en conocimientos humanos, y es bueno estudiar la palabra, y es bueno estudiar, y si es por la palabra del Señor y tener títulos, pero eso no salva, ni eso
Siempre por el contrario, entre más conocemos, más debemos ser humildes para el Señor. Y yo entre más he venido conociendo, cuando empecé a estudiar la palabra, tenía muchas preguntas. Y cuando me sumergí en la palabra para resolver esas preguntas, ahora tengo más preguntas de las que tenía al principio. ¿Por qué? Porque la palabra es profunda y la palabra es extensa. O sea, vamos a creernos o envanecernos o a creernos que si no somos nada cuando el Señor lo es todo. Amén. Gloria al Señor. Así que esto quería compartírselo, mis hermanos. Y así que esto lo que nos habla de estar preparado. Esto lo que nos habla es de que el Señor está a las puertas y que este tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles y ese tiempo de pandemia que hemos estado experimentando, como dice la palabra, es un tiempo, es un principio de dolores para lo que va a venir. Yo pienso que es algo, bueno, si la palabra dice que es un tiempo en el cual nunca lo ha habido ni lo habrá sobre la tierra, ya con eso entendemos que nos está hablando la palabra del Señor. Así que coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su revelación, por el consejo, por lo que el Señor quiere hacer y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Padre maravilloso, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces y sigues haciendo en nosotros. Mira este grupo de hermanos, este grupo de personas, Señor, que han venido esta mañana a recibir tu palabra, a recibir tu consejo. Y queremos, Dios mío, Señor, expresarte nuestra gratitud por todo lo que hace y sigue haciendo en nosotros, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Que muchos lo tienen por tardanza, pero tú lo que está hablando, lo que está abriendo es un compás de espera, de gracia y de misericordia, Señor, para que muchas personas más puedan conocerte y estar en tu presencia por los siglos de los siglos, Señor. Te damos adoración, te damos exaltación. Yo te pido que ministres, Señor, en esta mañana. Ministre a tus hijos, a tu pueblo, Señor. A todo aquel que ha venido con una carga muy pesada, que ha dicho en esta mañana, ya no puedo más, Señor. Que tal vez en esta mañana o anoche estaba clamando y orando y, Señor, le estaba pidiendo, haz algo, porque si no haces algo, ya no puedo continuar, ya no soy capaz de seguir. Yo te pido, Señor, para que lo ayudes, para que ayude a mis hermanos, para que ayuden a cada una de las hermanas acá, Dios mío, que se encuentran. Sea tocándolo, Señor, sea tocando, Dios de la gloria, con esa presencia tuya, Señor, que cuando tú nos tocas, Señor, las cosas no vuelven a ser las mismas, las cosas son diferentes. Toca, Dios mío, Señor, toca cada vida, toca cada persona, Señor. Necesitamos el toque tuyo, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, conocer tu palabra, pero más que tu palabra, Señor, tener una experiencia contigo también, Señor. Tener esa experiencia, Señor, que esa palabra la llevemos, Dios mío, Señor, al plano de aplicar tu palabra en nuestra vida. Que no se quede, Dios mío, Señor, en teorías, que no se quede en conocimientos humanos, sino que esa palabra sea llevada a nuestro espíritu, Señor, y esa palabra, Dios mío, Señor, dé fruto en nosotros y que nosotros demos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, frutos, Señor, porque tu palabra dice en Juan 15 que Dios te da gloria con los frutos que demos, Señor. Glorificamos y exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Con los frutos que demos, Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Que nuestros frutos es una forma de darte gracias, Señor, por lo que nos has dado, por los dones, por los talentos. Yo te pido, Señor, que sigas llenando a tu pueblo, que sigas llenando a tus hijos de una manera sobrenatural, Señor. Derrama de tu presencia en esta hora, derrama de tu presencia en esta mañana, derrama de tu presencia, Dios poderoso, derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Dios mío, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración, trayendo, Dios mío, Señor, gozo, trayendo alegría, trayendo paz a nuestra vida, Dios de la gloria. Si alguno ha venido, Dios mío, Señor, angustiado, agobiado, oh Dios mío, Señor, que no siente, que no tiene paz, Señor, dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dale ese gozo, Señor, devuelva el gozo de la salvación. El rey David dijo, Señor, después de haber fallado, después de haber pecado,
Dios Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. Y esto me habla de que la salvación, Señor, trae gozo, trae paz y trae alegría a nuestras vidas, a tu pueblo. Lo creemos así, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso, y te pedimos que nos des el gozo de tu salvación y que los que necesiten, Dios mío, Señor, les devuelvas el gozo de tu salvación, Señor de la gloria. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta hora, mi Rey de la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a nuestro Dios. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos, para que el Señor sea bendiciendo al dador alegre al pueblo de Dios, para que multiplique sus finanzas. Eso es una bendición en el área financiera, y para que el Señor bendiga la obra de nuestras manos y el Señor multiplique y santifique el dinero que estamos recibiendo nosotros diaria, constantemente, en el trabajo, en los negocios, en las diferentes actividades, viene contaminado. Y una forma que el Señor limpia nuestro dinero es a través del diezmo. El Señor dice: deme el 10% y yo de paso santifico ese 90%, y ese 90%, cuando está santificado por el Señor, imagínense lo que podemos hacer y lo que el Señor hace con nosotros cuando nos bendice en el área financiera. Probadme ahora en esto, si no vamos a abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobre y abunde.